Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2016, programa número 1232. Que el espíritu de sabiduría, recuerden que les dije que el 25 de abril cumplí 5 años y que ya tenemos más de 5.000 suscriptores. Pues bien, recuerden, al entrar al programa, chuleen suscriptores, por favor. Muchas gracias. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias. Niños estelares. Estamos con el libro del señor Sánchez. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el señor Sánchez? Se llama Gabriel Sánchez. Gabriel Sánchez. Niños estelares. Georg Kuhlewind, húngaro de nacimiento, profesor universitario de física y química, autor de más de 14 libros sobre diversos temas relacionados con lo espiritual, escribió recientemente un artículo publicado por el semanario Das Göttertum el 11 de marzo de 2001 en Dornach, Suiza, que lleva por título Los niños estelares y los niños difíciles. Este autor europeo elige diferenciarse del término índigo acuñado en los Estados Unidos por considerarlo restrictivo. Lo leímos ayer, acuérdense. Prefiere, en cambio, llamarlos niños estelares, aunque los aspectos que determina en sus estudios no varían sustancialmente respecto de los niños índigo, ni aluden a una relación específica con las estrellas. Su enfoque tiende, sí, a un abordaje de lo cósmico, de lo universal, de la vida más allá de lo terrenal, pero también de la evolución espiritual aquí en la Tierra. En su artículo destaca a los niños índigo o estelares como seres confrontadores que creen en la determinación de hacer las cosas por sí mismos, que poseen poca tolerancia a la deshonestidad y un gran sentido de integridad basado en el amor y la compasión. Kuhlewind, sin embargo, encuentra un punto de equilibrio entre lo puramente cientificista y la apelación neta a la espiritualidad. En el preámbulo de su ensayo, tiene una mirada novedosa sobre la niñez. Afirma que el niño pequeño siempre ha sido un extraño entre los adultos, dado que proviene de un mundo en el cual al existir es a la vez un comunicarse. Habla de una comunicación sin señales. En ciertos tramos, este físico e investigador, algo distanciado del psicoanálisis tradicional, de la filosofía clásica, de la lógica pura, parece rozar las disciplinas de las ciencias sociales. En sus reflexiones, sin embargo, hay puntos de contacto con ideas freudianas, aquellas que, si bien no apelan al elemento espiritual, también se ocupan de un tema que desvela a este físico químico, lector entusiasta de Goethe, la constitución del yo, del niño. ¿Estamos realmente hablando de niños distintos y nuevos? ¿No será que la especie humana se ha vuelto muy distinta de sí misma y los niños de hoy nos lo hacen notar? ¿No será que este es ya un mundo viejo y en ese contexto la reivindicación evolutiva que nos plantea algo nuevo nos parece insólita y anormal? El autor, sin embargo, no se refiere a todos los niños, es selectivo y señala diferencias. A mí me encantan los niños índigo.
En la biografía de George Cullerwind, encuentro que su vida y su profesión dan un vuelco fundamental en los años 60 a partir de la lectura de la filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Surge así un nuevo término y un campo de investigación aplicable a los niños índigo, la antroposofía. Rudolf Steiner, aquí está. Nuevos niños. Hernán está a sus primeras semanas de escuela. Nunca antes había pasado jornadas tan largas fuera de su casa, en su lugar nuevo, rodeado de personas como él, es decir, de su edad. Cada tarde al volver se le ve muy excitado, no solo habla vertiginosamente de todo lo vivido, como atropellando las palabras con el entusiasmo de materializar su propio relato, sino que a diferencia de otros niños, hay los que incluso lloran y sufren hasta la hora de volver a casa. Él parece fascinado con la aventura cotidiana que ha abierto en su vida ese espacio lleno de misterios, ese nuevo destino cotidiano e inesperado. Al principio, me cuenta su madre, me preocupé por el grado de aceleración que mostraba Hernancito cada vez que llegaba a la escuela. De la escuela. Hablaba sin parar de los compañeritos, de la maestra, de su banco, de la mochila de tal o cual, de lo que les habían contado en clase. Iba y venía preparando cosas para el día siguiente. Nada parecía importarle más que el aula de una manera casi obsesiva. Esto sumado a que por naturaleza hasta entonces había sido más bien tímido, retraído, y de golpe se había ido al otro extremo. El testimonio de la mamá de Hernán verifica una típica contradicción universal. A veces hasta las buenas señales, las de vitalidad, nos preocupan. Por un motivo u otro, toda novedad es inquietante. Hasta hace poco, incluso se subrayaba esta reacción alarmista específicamente en los niños como rasgo lógico del desarrollo. Los síntomas de este niño en particular, sin embargo, invierten aquella hipótesis. Hernán adora la novedad, la sorpresa, aunque no es un buen alumno, precisamente porque la transmisión formal de los conocimientos en los términos pedagógicos tradicionales no le interesa. Los niños son inquietos cuando están aburridos. ¡Claro! Le cuesta concentrarse en las clases, se dispersa en los ejercicios de lectoescritura o matemáticas, mira a su alrededor. Le preguntamos qué mira y lo describe los gestos. Los gestos de la maestra, sus labios que se mueven, las caras de los demás niños, las ropas, las fotos de la pared, los mapas, los casilleros donde cada alumno guarda sus pertenencias, la ventana, los árboles de afuera. Ese es el mundo verdaderamente vivo, atrapante, intenso. Eso es lo nuevo y es mucho de golpe. Su poder de observación, cuando un niño está interesado en algo, se queda quieto, no vuelve a hablar. Cuidado con los castigos, cuidado con los gritos. Búsquense algo interesante para el niño. Su poder de observación le permite describir al detalle a cada compañero las características del salón de gimnasia, los horarios, los juegos. Su velocidad de absorción es mucha. Su metabolismo le impide aminorar ante esa instancia fría y desconectada de la pizarra. Él corre aún en la autopista de la visceralidad, necesita por su naturaleza recorrer otros tramos previos a las convenciones, si es que luego las sigue. ¿O acaso inaugure caminos inexplorados en la búsqueda del conocimiento? Los padres, inicialmente preocupados, consultaron con 3 pedagogos distintos que no se ponían de acuerdo en un diagnóstico, algo evidentemente difícil de emitir, teniendo en cuenta que Hernán no presentaba ningún tipo de angustia. Esa excitación, aunque algo desbocada, tenía el perfil de un síntoma feliz, positivo. Es su madre quien en el correr del tiempo empieza a notar la cara más luminosa del asunto. Cuando empecé a conversar un poco más con él, también yo misma cambié algo. Traté de ver las cosas como las vería alguien que no se esperaba esos cambios y que además los tomaba con alegría. Las novedades que traía de la escuela, los presentaba como de otro planeta maravilloso, impredecible y fundamentalmente suyo, propio, ganado y descubierto por sus propios medios. Hasta entrar en la escuela, sus amigos eran los hijos de los nuestros.
no tenía contacto con otros niños. Ahora la cosa era totalmente diferente. Era como si hubiera crecido otro palmo de golpe, algo así, palmo, algo así, no así, algo a lo que las madres nos vamos acostumbrando a medida que criamos a nuestros hijos, reconociéndose persona, desarrollando un interés individual por las cosas, los objetos, los espacios, otros adultos, los chicos que lo rodeaban, es decir, estaba incorporando un territorio puntual, la escuela, que de hecho él conocía mejor que nosotros, sus padres. En sus primeros días escolares me llamó especialmente la atención una de sus respuestas. Cuando le pregunté qué era lo que más le gustaba del grupo que le había tocado, me dijo, elegir. ¿Cómo es esto de elegir? Me asombré. Claro, elegir a mis amigos, que son míos. Aclaró con total poder de síntesis. Entonces descubrí lo importante que era para él, y supongo que lo sería para cualquier chico, esa primera noción de individualidad y de tener todo un mundo pendiente de revelaciones. Pero también descubrí algo muy importante para mí como individuo adulto. Toda esa excitación, esa aparente ansiedad son ganas puras y nobles, voracidad ante la inmensidad del destino. Quizás a Hernán esto se lo reveló de golpe cuando salió al mundo, pero también fue una señal para nosotros sus padres. Esa descripción era yo. Me acuerdo. A partir de allí mi marido y yo nos respetaba, nos replanteamos. ¿No nos falta un poco de esa excitación ante las cosas? No nos estamos acostumbrando a los mismos rituales como si fuéramos chicos encerrados en un pequeño mundo de tres ambientes. Lejos de considerar que la aparente aceleración de nuestro hijo fuera una enfermedad, lo que concluimos fue que a través de su frescura, de su irreflexivo atolondramiento, en realidad era él quien nos daba una lección a nosotros. Al confrontar el testimonio de esta madre encuentro notables coincidencias con un artículo titulado El mensaje de los niños de hoy, publicado en Das Göttingam de Waldschlugen, Alemania, el 7 de febrero de 2001. El entrevistado Henning Kohler, pedagogo, es investigador especializado en temas de infancia y pubertad, anorexia y dificultades del aprendizaje, en relación con las patologías señaladas como ADD y ADHD, es decir, trastornos de atención con hiperactividad. Kohler se refiere a ellas asegurando que en realidad son en estos niños un exceso de las fuerzas del yo, en especial las fuerzas del superyo. ¡Ah! ¡Qué dicha! Pero no. El llamado síndrome hiperactivo, eso es pereza de los papás, eso es indolencia de los maestros. Es en realidad un puro decir sí a la vida, una pura alegría de crear, un desbordante anhelo de hacer el bien. ¡Ah! Es lógico que esto nos cree toda una serie de dificultades, pero cierto es que se nos presenta una extraordinaria capacidad que debemos reconocer, apreciar y fomentar en vez de estrangular. Todos conocemos los síntomas negativos, pero ¿qué pasa con los aspectos positivos? Estos niños se destacan por su gran impulso por actuar, un impulso creativo, entiéndase bien. Ellos rebosan de energía, pero no se trata simplemente de un difuso exceso de energía. Debemos superar esa idea de una máquina de vapor. Lo que se nos evidencia en ellos es como el impulso del calor y movimiento obrante en el proceso de encarnación irrumpe. En el proceso de encarnación irrumpe con fuerza inusitada. Es como si el sentir vital básico de estos niños se expresara diciendo, solo tengo poco tiempo y es tanto lo que debo hacer. El irrefrenable impulso de actuar es, desde la mirada de Kohler, solo una cara de la moneda. Los llamados niños hiperkinéticos, cuyas señas son tan cercanas a los índigo, presentan según su óptica una marcada necesidad de proyectarse como comunicadores primigenios. Son espontáneos, inventivos, generosos, con alta disposición al riesgo si fuera necesario para canalizar sus objetivos. ¡Ah!
Kohler advierte que estos pequeños anarquistas, así los califica en tono positivo, llegan a asustar a los mayores en la medida en que ya nacen con una exigencia de libertad que habitualmente emerge recién en la adolescencia. Este investigador ha encontrado en los niños hiperactivos lo que él define como todos los atributos del hombre del futuro. Sumamente flexible, de amplias capacidades, lleno de ideas, dotado para lo técnico, emprendedor, inoportuno, delata Kohler, en un mundo que apuesta a otro nuevo tipo estándar, conformista, que aprueba todo y a todo se adapta sin inquirir por qué. La idea de que los nuevos niños vienen a aportar un cambio fundamental a la evolución de la humanidad es también una de sus premisas, y sostiene que en toda época las nuevas generaciones unidas entre sí con hilos invisibles traen la voluntad de llevar determinados impulsos sanadores al acontecer universal, mientras que al mismo tiempo aparezcan fuerzas adversarias para arrastrar todo al abismo. La muerte, con su innegable pompa y circunstancia, revestida de una gravedad exclusiva, avalada por su opulencia alegórica, mística e implacable, se ha cobrado en el campo del mito, la literatura o el crimen etnorreligioso una cantidad importante de supuestas purificaciones. Desde el Dios castigador con su arca de Noé y otras metáforas bíblicas, pasando por las masacres étnicas destinadas a limpiar la humanidad, la parca sostiene su protagonismo mediático e histórico. Como contrapartida, las últimas décadas parecen concebir a los niños índigo un germen de cambio más estimulante, vinculado a la suma y no a la resta, es decir, a la vida y muy en particular al comienzo literalmente embrionario de esta, lo cual suena lógico si se trata de cambiar algo para mejorarlo a futuro, haciéndolo por el principio y no lúgubremente por el final. ¿En qué consiste el cambio que parece gestarse? Es una metamorfosis de la configuración física, psíquica y genética espiritual de los seres humanos. ¿Quiénes son sus vehículos? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el cambio fluya y se articule como tal? Esas son las preguntas que Kohler, junto a otros autores, intenta responder. La cuestión índigo tiende a proyectarse con un efecto bifronte, abarca lo espiritual y lo biológico, lo racional y lo intuitivo, cuestiones aledañas que fluctúan de carril en carril entre el cuerpo y el alma, lo social y lo químico, fronteras cada día más difusas. Quizás en esta dualidad esté planteada simultáneamente la dificultad para el investigador y a la vez su interés ante un fenómeno que podría afectar positivamente a la conciencia planetaria. Ser o no ser índigo. To be or not to be índigo. Otro de los elementos comunes en los relatos estudiados están dados por una alusión omnipresente a las plantas y animales en un tono que no los diferencia de los seres humanos, pero más le llama la atención el hecho de que entre ellos mismos estos niños no se asombran, parecen hablar un idioma común, no fantasioso, sino absolutamente veraz, al compartir la experiencia narrada de circunstancias casi habituales en sus vidas. No se trata de un colegio especial ni de un grupo seleccionado entre otros. Son chicos normales de una escuela estatal de familias de clase media y media baja. La afirmación de que en 1999 los nuevos niños ya representaban el 80% de la población mundial infantil pone en el fenómeno índigo un peso estadístico de magnitudes inéditas. Suponer dicha característica potencial pero inactiva en tantos niños, naturaleza ignorada por la gran mayoría de los padres de niños índigo, implica advertir, por otra parte, la urgente necesidad de verificar ese dato. Así efectivamente los recursos, dones y virtudes latentes de miles de millones de seres humanos hoy carecen del marco adecuado para desarrollarse en la adultez, estaría privándose a la humanidad de una solución que a la luz de los últimos acontecimientos mundiales la especie clama a gritos. Incluso
si cabe la contingencia de que dichos dones sean erróneamente diagnosticados como un cuadro patológico al punto de tratar esa sintomatología con fármacos, según surge de ciertos informes periodísticos inicialmente recabados de estas páginas donde se liga el fenómeno índigo con trastornos de atención. Las privaciones y las consecuencias para la especie serían aún más graves. ¿Por qué les dan Ritalina a los niños hiperactivos? ¿Por qué no se toman más bien un bergaminol los papás? Esa droga. Perdón. Lo cierto es que a partir del fenómeno índigo, investigadores de distintas disciplinas han retomado con mayor vigor el estudio de las capacidades especiales en niños. Es decir, en aquellos futuros adultos se pudieran albergar atributos como la telequinesis, la clarividencia, la telepatía, un estado latente, el poder de sanación. Esto cobró particular interés a la luz de muchos experimentos recientes que revelaron en nuestra especie capacidades insospechadas, dormidas durante siglos de humanidad. Anna Hayes es otra de las investigadoras que ha volcado sus hallazgos en Internet, instalando en la web su propia página. Allí advierte que los niños índigo no deben ser considerados superiores o pertenecientes a una élite de comparación con otros humanos, sino por el contrario, demostraciones vivientes de las capacidades adormecidas que ahora comienzan a revelarse rápidamente entre otras poblaciones humanas. Comunidades científicas de China y Estados Unidos están actualmente identificando pequeños grupos de niños de distintas edades que exhiben habilidades inusuales, como la neutralización del HIV, el genio avanzado, capacidades psíquicas y telequinéticas y otros atributos fuera de lo común. Estos son identificados como niños índigo. Ellos pueden exhibir alguno o todas estas habilidades y otras aún no identificadas. Hayes pronostica que estos atributos podrían a su vez presentar desafíos en el desarrollo de alguno de estos niños, puesto que nuestras estructuras medioambientales y culturales serían peligrosas para los humanos con las sensibilidades biológicas y psicológicas que aporta el desarrollo genético acelerado. Menciona, por ejemplo, la expansión perceptual, concepto que instala en el debate y define como una orientación biológica psicoespiritual de los niños índigo, un uso natural de cualidades sensoriales que están más allá del rango de los 5 sentidos comúnmente conocidos. En relación concreta con los niños índigo y sus atributos, Hayes reprocha a los profesionales de la mente el intento de racionalizar la existencia de los fenómenos de expansión perceptual, asignándoles a la imaginación, alucinaciones o enfermedad mental, debido a que estos sucesos no podrían ser efectivamente explicados dentro de los paradigmas actuales de la ciencia física. Otras ciencias físicas más progresivas, concluye Hayes, reconocen la existencia potencial de campos de realidad multidimensionales basados en los potenciales sugeridos dentro de la teoría mecánica cuántica. Pero aplicaciones prácticas de tales paradigmas experimentales no están disponibles en la actualidad. Los niños índigo son los pioneros de lo que finalmente será la norma de la humanidad a medida que progrese en su evolución genética. La evolución de una cultura comienza con cada individuo. TAP distingue 4 tipos de niños índigo: humanistas, conceptuales, artistas e interdimensionales, augurando un futuro genético para cada uno de ellos e incluyendo consejos de su cosecha. Los humanistas, futuros médicos, abogados, profesores, comerciantes y políticos que servirán a las masas, muy hiperactivos y extremadamente sociables. Los conceptuales, más interesados en los proyectos que en la gente, futuros ingenieros, arquitectos, astronautas, pilotos, atléticos, controladores y especialmente de su madre si son niños y de su padre si son niñas. Los artistas, muy sensitivos, futuros maestros, diseñadores, actores, creadores en general.
dentro del campo de la medicina, cirujanos o investigadores. Entre los 4 a 10 años, tendencias a involucrarse en muchas actividades creativas simultáneas. Los interdimensionales, físicamente más grandes que los otros tipos, a la edad de 1 o 2 años responderán yo ya lo sé, o yo puedo hacerlo, o no me moleste. Tappe asegura que son quienes traerán nuevas filosofías y nuevas religiones a este mundo, aunque pueden llegar a convertirse en bravucones y jactanciosos. Según concluye la autora, los niños de estos 4 tipos creen en sí mismos, no sienten miedo por los adultos y difícilmente se amedrentan con amenazas poco creíbles. ¡Cuida ahí! ¡Ya! ¡No me mienta! ¡No me mienta! Se ríen. Desde el momento en que un niño índigo comienza a hablar, los padres deben hablar con ellos abiertamente, incluso desde que son bebés. Es decir, disminuir, no digo anular porque es hermoso, el lenguaje hipocorístico, con H. Busquen lenguaje hipocorístico. Se deben aprender a escuchar a los niños índigo y a intentar mostrarles autoridad. Permita que los niños le digan a usted lo que ellos necesitan. Entonces explíqueles las razones por las cuales usted no puede darles lo que piden o por qué es correcto que sí lo obtengan. Todo lo que ellos necesitan es ser escuchados. Ellos son el puente entre la tercera dimensión, dimensión de la razón, del pensamiento, y la cuarta, la dimensión del ser. Gabriel Sánchez, Niño Índigo, capítulo 4. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana jueves un niño muy especial. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de celos, de desilusión, de pobreza, de frustración, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.